bueno, siguiendo con los temas, lo que es el tema de osteoporosis. Bueno, empecemos. La osteoporosis es una patología que afecta básicamente a mujeres, dependiendo, pueden ser premenopáusicas o postmenopáusicas básicamente. ¿A qué denominamos osteoporosis? La densidad del hueso, según una desviación estándar, debajo de 2.5, menor a 2.5 del promedio, o la presencia de una fractura por fragilidad. Basta que el paciente tenga osteopenia más fractura, ya es osteoporosis. Y la osteopenia, la definición de osteopenia es la densidad del hueso que va entre 1 y 2.5 desviación de estándar de la media, ¿sí? Y se ha demostrado que una disminución del 50% de las fracturas con el uso de bifosfonatos es muy eficiente para el tratamiento de estos. Por eso, básicamente, nuestro tema de hoy es osteoporosis y el tratamiento con bifosfonato. Entonces, recordando, normal de T-score según la densitometría mineral ósea es normal mayor a menos 1.0. Osteopenia de menos 1 a menos 2.49. Osteoporosis menor igual a menos 2.5. Y osteoporosis grave menor a 2.5 más fractura por fragilidad. No interesa el número. Basta que haya una fractura por fragilidad. Se define fractura por fragilidad a la fractura ocasionada por una caída sencilla del nivel de la altura del paciente. Puede ser un resbalón, puede ser una pequeña caída del nivel de la altura del paciente. Factores de riesgo para la osteoporosis: el sexo femenino, la edad, porque hay mayor pérdida de masa ósea y masa muscular que hace que los pacientes tengan mayor riesgo a caídas. La raza es más prevalente en la población de raza blanca y asiática. En la menopausia precoz, en menos de 40 años por deficiencia de estrógenos, en los pacientes con IMC menos de 20 kilogramos por metro cuadrado o alteraciones nutricionales, anorexia, bulimia, bajo de peso, antecedentes personales de fracturas previas por traumas leves, como les había dicho, fracturas por fragilidad, antecedentes hereditarios, mamá, papá con osteoporosis, hermanas con osteoporosis, sedentarismo, tabaco, alcohol, alto recambio óseo. Aquí en este alto recambio óseo vemos el incremento de niveles de marcadores óseos, dentro de ellos el NTX, el CPNX, el N-telopéptido, ¿sí? Los trasplantes de órganos, todo tipo de órganos sólidos, trasplante de médula ósea, y la diabetes, especialmente la diabetes tipo 1, ¿sí? Son factores de riesgo para osteoporosis. Dentro de los factores de riesgo que se asocian con la disminución de la densidad ósea, básicamente los corticoides. ¿A qué dosis? No es cualquier dosis, es 5 miligramos por día, mayor o igual a 3 meses. El hipotiroidismo, dosis supresivas de CTH, ¿sí? Análogos de la hormona de crecimiento en lo que es en los pacientes que tienen aumentada la hormona de crecimiento, los antiandrógenos, los inhibidores de la aromatasa, los anticonvulsivantes, los anticoagulantes como la warfarina también producen osteoporosis, furosemida, el litio, los inhibidores de la bomba de protones. Ahí tenemos al omeprazol, ¿sí? Hay que tener cuidado con administrar a omeprazol mucho tiempo. La colistiramina y los antirretrovirales también causan fragilidad ósea. También los medicamentos oncológicos, ¿sí? Entidades asociadas a baja masa ósea: osteomalacia, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, hipogonadismo, síndrome Cushing, hiperprolactinemia, insuficiencia renal crónica, litiasis renal, enfermedades hepáticas crónicas, síndrome de malabsorción, enfermedad celíaca, diabetes tipo 1,
osteogénesis imperfecta, tabaquismo, alcoholismo, inmovilización prolongada más de 3 meses, enfermedades hematológicas crónicas, mieloma múltiple, neoplasias hematológicas, cáncer de mama, cáncer de próstata, neoplasias en general y SIDA. ¿Sí? Todos esos causan baja densidad ósea. Para ver la fisiopatología, las células especializadas del hueso, que tenemos a las precursores de las células de los osteoblastos, que son las células osteogénicas, que maduran y se convierten en osteoblastos. Estos osteoblastos van a acudir a la matriz ósea y se van a convertir en osteocitos. Por otro lado, tenemos otro tipo de células, que son los osteoclastos, que son células multinucleadas, como ven acá, que derivan de los macrófagos, de la unión de varios macrófagos, y su característica principal es que tienen borde en cepillo. Esto es un cuadro muy bonito porque nos relata la fisiopatología de la osteoporosis. Acá tenemos el ostroma de un osteoblasto, ¿sí? El osteoblasto lo que tiene es un receptor que se llama la osteoprotegerina y otro receptor que se llama RAN ligando. La osteoprotegerina se une a RAN, que es un receptor de los osteoclastos. Cuando el RAN se une a la osteoprotegerina, lo que se hace, la osteoprotegerina, como su mismo nombre lo indica, protege al hueso. Lo que hace es inhibir, aquí, la osteoprotegerina, aquí está, inhibe la formación de osteoclasto y por lo tanto no hay osteoclasto, no hay resorción ósea. En cambio, cuando el RAN, este RAN que está aquí, no se une a la osteoprotegerina, sino se une a RAN solo que esté en el osteoclasto, lo que estimula es que los osteoclastos, que son macrófagos, se unan y formen, se proliferen y deriven en osteoclastos. Estos osteoclastos, su función principal va a ser la resorción ósea. Estos osteoclastos, además, su proliferación va a estar estimulada por interleuquina 6, interleuquina 1 y factor de crecimiento tisular tipo 1. Entonces, acá tenemos a este osteoclasto, vista más grande, tenemos dos polos de salida, un polo en borde de rizado, que es el polo que está asociado al hueso, y un polo libre, que es el sitio de salida. Lo que sucede aquí es que las vesículas de transporte de lisosimas van a irse al borde en cepillo, van a transportarse y van a entrar en el espacio entre el osteoclasto y el hueso y van a producir lisis de la matriz ósea, ¿sí? Va a producir lisis de la matriz ósea y por intercambio de protones, aniones, van a tratar de equilibrar esto en un medio de un paciente sano. Esto entre la resorción y la producción de la matriz hay un equilibrio, pero un paciente que tiene déficit de estrógeno, un paciente posmenopáusico que consume fármacos que aumentan la resorción ósea, existe un desequilibrio, existe más resorción que anabolismo del hueso, ¿sí? Entonces, la evaluación para el inicio del tratamiento de una osteoporosis es excluir primero una causa secundaria, ¿sí? Eso es la base, porque puede tener osteoporosis secundaria a medicamentos, osteoporosis secundaria a una enfermedad, hipotiroidismo, por ejemplo, y después recién, de acuerdo a la edad del paciente y las características, diagnosticar una osteoporosis primaria. Luego de eso hacemos una evaluación del pronóstico de la enfermedad, ¿sí? Entonces definimos si la osteoporosis es primaria, idiopática, que puede ser juvenil, involutiva, o es secundaria asociada a una enfermedad o a una droga, que puede ser una neoplasia, puede ser una enfermedad endocrina o una enfermedad crónica. Dentro de lo que es la osteoporosis primaria idiopática tenemos a la involutiva, a la de tipo 1, que son los pacientes postmenopáusicos, que son más o menos el 30% de los pacientes con osteoporosis, y de la tipo 2, que son la osteoporosis senil, que se da en pacientes mayores de 70 años.
Caso clínico, por ejemplo, acá vemos un paciente varón de 58 años, varón, de edad refiere dolor lumbar, crónico, exámenes auxiliares, anemia leve 9.5, BCG incrementado, creatinina 2.2 y hay un daño real. Densidad mineral ósea, ¿sí? El T-score en osteoporosis, menos a menos 2.5, ¿sí? En L2 a L4 y en cadera, en cuello femoral, menos 2.1. Este paciente que tiene osteoporosis, ¿sí? ¿Cuándo sospechar de una causa secundaria? Primero la edad. En paciente mayor de 70 puede ser, ¿no? Una causa secundaria, un cáncer, podría ser. Si es un niño o es un joven, también causa secundaria, porque no hay por qué un niño, un joven o una mujer joven tenga osteoporosis. Entonces buscamos causas. Primero la edad, de acuerdo al sexo también, manifestaciones clínicas sugerentes. Hay que preguntar si hay dolor óseo, sospechando en un mieloma, por ejemplo. Si usa drogas, si tiene una enfermedad concomitante y si hay cambios bioquímicos de fosfatas alcalina, fósforo sérico, calcio sérico, ¿sí? Fósforo urinario, calcio urinario, vitamina D, se pide al paciente. Excluimos la causa secundaria. Evaluación del pronóstico. De acuerdo al paciente vemos la densidad mineral ósea, ¿sí? Historia de fractura previa, también es mal pronóstico. Ritmo de pérdida también es mal pronóstico. Factores de riesgo es mal pronóstico. Si la densidad mineral ósea por cada año hay un cambio de una desviación estándar, el riesgo de fractura aumenta por 2, ¿sí? Una fractura previa incrementa el riesgo de nuevas fracturas, ¿sí? En general, un riesgo de fractura es 2 veces mayor en las personas con antecedente de fractura previa. La fractura vertebral, riesgo por 3 a 5 veces de una nueva fractura vertebral al año siguiente y por 2 en la cadera, si ya tiene antecedente de fracturas. Y fractura de antebrazo, predictor de fractura de cadera, ¿sí? Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen osteopenia y a la vez tienen fractura de antebrazo, ya es una osteoporosis. Fractura de cadera y vertebral clínica se refiere a dolor vertebral nada más, mayor mortalidad. Ritmo de pérdida. Si el ritmo de pérdida es alto, rápida perdedora, denominamos así a los pacientes, perdedora rápida, la densidad mineral ósea disminuye más del 4% por año, los marcadores bioquímicos están altos, la resorción básicamente, y el 30% de los pacientes son pacientes posmenopáusicas. Y el riesgo de ritmo de pérdida bajo, el tratamiento es mucho más cauteloso. En cuanto a los factores de riesgo, menopausia precoz, menos de 45 años, historias de amenorrea prolongada, historia de fractura en familiar de 1 grado, bajo peso, menos de 57 y menos de 19, drogas y enfermedad. Esos son los factores de riesgo. ¿Cuándo iniciar el tratamiento? Umbral de diagnóstico cuando el T-score es menos de 2.5, ¿sí? Y el umbral terapéutico hay que ver. Evaluación de fracturas, factores de riesgo, historia de fractura, edad y riesgo de caídas. Un paciente, esto tiene que ver mucho con los pacientes con osteopenia. Todo paciente con menos de 2.5 de hecho que les damos tratamiento, pero un paciente con osteopenias y factores de riesgo elevado de fracturas por la edad, hereditarios, hay que darle tratamiento como si fuera una osteoporosis, ¿sí? Este caso clínico de una paciente mujer de 65 años, obviamente posmenopáusica, con fractura de antebrazo hace 5 años. El T-score es menos 2.5. No es osteoporosis, pero el riesgo de fractura es 77%. De cuello femoral es menos 1.8, es osteopenia. Si se dan cuenta, ambas son osteopenia, pero el riesgo de fractura es alto, más cerca al 80% del riesgo de fractura por el antecedente de fractura de antebrazo. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento o la decisión de un paciente con osteoporosis? Lo abordamos de la siguiente forma. Si el T-score es menos de 2.5, ¿sí? Paciente, evaluamos si tiene factores de riesgo. Si no tiene factores de riesgo, lo chequeamos en 1 año a 2 años.
¿sí? ¿Sí? Ahora, pero se puede dar calcio también acá. El tratamiento actualmente es mucho más agresivo. Si el T-score es menos a 2.5, entre 2.5 y 2, ¿sí? El paciente, vemos sus factores de riesgo y le damos tratamiento. Pero si no, vemos si el paciente, el T-score es menos o bajo a menos 2.0, evaluar factores de riesgo y tratamiento. En resumen, todo paciente con factores de riesgo y riesgo de fractura o caída se le da tratamiento, calcio y su fijador. Medidas preventivas: primero, intervención de los factores de riesgo modificables, peso, masa muscular, caídas, riesgo de caídas, actividad física, alimentación. 2, tratamiento farmacológico, calcio a la cabeza. El tratamiento farmacológico, quiero que sepan una cosa: calcio a una dosis de 1000 y 1500 miligramos al día, más vitamina D a una dosis de 400 a 800 unidades por día. Y lo otro es terapia antirresortiva o estimuladora. Antirresortiva, a la cabeza el denosumab, a la cabeza los bifosfonatos. Y estimuladora, que crea masa ósea, es el teriparatida. Entonces, una fractura previa es un fuerte predictor de una nueva fractura. Y aquí están los porcentajes, ¿sí? Inhibidores de la resorción, vemos los bifosfonatos, la calcitonina, los estrógenos, la tibolona y el SARMs. Estimuladores de la formación, fluoruro y el APTH, ¿sí? El teriparatide, lo que les decía. Esto es nada más un recordaris para ver el funcionamiento de los bifosfonatos, mecanismo de acción. Los bifosfonatos lo que hacen es inhibir a la farnesil pirofosfato sintetasa. Al inhibir la farnesil sintetasa, lo que hacen es aumentar lo que es la proliferación ósea. ¿Por qué medio? Lo vamos a ver en adelante. Esto es los bifosfonatos de primera generación, segunda generación y tercera generación, y de acuerdo a su potencia antirresortiva. Los más usados: el alendronato, risedronato, ivandronato y solendrónico, de la segunda y tercera generación. A grandes rasgos, el tratamiento, ¿sí? Viene el osteoclasto. Lo que hacemos, el bifosfonato lo que hace es unirse al hueso, a la parte de la matriz ósea. El osteoclasto succiona lo que es el bifosfonato, y este osteoclasto con bifosfonato lo que se produce es apoptosis del osteoclasto. Por otro lado, el glucocorticoide lo que hace es estimular al osteoclasto e inhibir al osteoblasto. Ahí la fisiopatología de la osteoporosis por glucocorticoides. Y la teriparatide, que es un análogo de la PTH, lo que hace es un mecanismo anabólico, genera hueso. Entonces, los bifosfonatos sin nitrógeno, ahí los mencionados que no lo usamos, y los bifosfonatos sin nitrógeno, aquí etidronato, clodronato y tidronato. Y bifosfonatos con nitrógeno, ahí está el alendronato, ivandronato, el risedronato y solendrónico. Estos son los que más usamos, bifosfonatos con nitrógeno. Esto es la estructura química. Hay estructura, una parte, una rama que nos sirve para lo que es la unión a la hidroxiapatita, otra rama que le da la potencia al bifosfonato y otra que le da la actividad biológica, ¿sí? Esto es a grandes rasgos lo que pasa con el bifosfonato. El bifosfonato se adhiere a la parte del hueso, y el osteoclasto, al consumir esa matriz rica en bifosfonato, lo que se hace es eliminar su borde en cepillo y se hace quiescente y se produce la apoptosis, y por lo tanto hay disminución de osteoclasto, ¿sí? Por otra vía, los bifosfonatos inhiben la formación de los osteoclastos, ¿sí? Y también exacerban la apoptosis de los osteoclastos. Esto demostrada en ratones.
Entonces, los bifosfonatos interrumpen el citoesqueleto del osteoclasto e inhiben las proteínas quinasas o los fosfatasas que regulan la estructura del citoesqueleto. Entonces, recordando, los bifosfonatos inhiben la farnesil bifosfosintetasa. Esta farnesil lo que hace es ayuda al citoesqueleto, ayuda a la supervivencia y ayuda a las vesículas de Gordon-Cepillo. Cuando ya no hay farnesil bifosfosintetasa, ya no hay supervivencia de los osteoclastos, no hay vesículas, no hay Gordon-Cepillo y tampoco hay citoesqueleto para que pueda migrar ese osteoclasto. Existe otra vía, que es la vía de las caspasas, activan a la caspasa 3 y se produce apoptosis. Todos los bifosfonatos, otro medicamento que es el raloxifeno, que es un anabólico también, ¿sí? Que actúa a nivel del estrógeno, pero no es muy usado, y lo otro son los bifosfonatos y la PTH. Elección de tratamiento de acuerdo a la edad y de acuerdo a los valores del T-score. Lo único que deben aprender es el bifosfonato, el denosumab, ¿sí? Que actúa además a nivel del receptor de la osteoprotegenina, del RAN ligando y de la PTH, básicamente esas tres. Entonces, elección del tratamiento es de acuerdo a la eficacia para reducir los criterios más graves: fractura de cadera, fracturas vertebrales, ¿sí? Sintomáticas o no radiográficas, los cambios en la densidad mineral ósea, cambios en la calidad del hueso, rapidez con la que se logran los resultados, ¿sí? Elección de otros tratamientos: seguridad de la droga, tolerancia, por ejemplo, pacientes que usan bifosfonato semanal que tienen gastritis, se puede cambiar a bifosfonato endovenoso o al denosumab, que es un medicamento anti-RANK para evitar la proliferación de los osteoclastos. Lo otro es la experiencia, cuánta experiencia tenemos en el manejo de osteoporosis, y la comodidad para la administración. Hay pacientes que son muy olvidadizos, no toman su fijador semanal, ni mensual, ni semestral. Entonces, en ellos, administrarles su bifosfonato anual. Reducción del riesgo relativo a las fracturas. Bueno, esto es de acuerdo a la intervención: cuánto reduce el calcio, cuánto reduce la vitamina, el flúor, la calcitonina, raloxifeno, risedronato y el endronato. Sí, estos datos no les van a tomar en su examen. Tratamiento de la osteoporosis: como vemos, la PTH sirve para proteger columna, cadera, ¿sí? Y aumenta densidad mineral ósea. También disminuye el riesgo de fracturas, tanto de columna y cadera. El alendronato protege bastante columna, ¿sí? También cadera. Disminuye columna en aumento de la densidad mineral ósea, pero disminuye las fracturas en cadera y en columna y en cadera. El risedronato disminuye el riesgo de fractura. El raloxifeno también, ¿sí? La mejor, yo creo que de todas, no está acá, a ver, vamos acá, no le he puesto. La mejor de todas en realidad es el alendronato, protege columna, cadera y protege fracturas, al igual que el solendronato de los bifosfonatos. Y de ellos después el PTH. El resto hay que tomarlo con pinzas en determinados pacientes. La PTH inyectable intermitente, estos son más o menos en un estudio de 34 mujeres con osteoporosis postmenopáusicas que recibían estrógenos, mejoró la densidad mineral ósea hasta en un 13%, pero no de cuello femoral. Eso es en la PTH. Efectos sobre fracturas no se conoce, ¿sí? Raloxifeno también disminuye el riesgo de fractura vertebral, ¿sí? Disminuye el riesgo de fracturas no vertebrales también. Raloxifeno, reducción de fractura vertebral y reducción de fracturas no vertebrales. El alendronato, la eficacia, aumento de densidad mineral ósea al año hasta en 8%. Al año hasta 8%, pero al tercer año supera el 8% con cambio significativo. Reduce
el riesgo de fractura de columna y cadera hasta en un 50%, ¿sí? Fractura no vertebral hasta en un 47%. Efecto temprano de 6 a 8 meses, se puede usar en cualquier grupo etario, en niños con mucho cuidado. Efecto sostenido aún con uso prolongado en más de 7 años, como sucede con cualquier bifosfonato. Caso clínico, acá vemos una mujer de 90 años sin historia de fracturas, no otros factores de riesgo, y tiene osteoporosis, ¿sí? ¿Qué hacemos en este paciente? Probablemente 90 años, ya casi tiene una masa muscular disminuida, necesita vitamina D, obviamente necesita calcio, a veces tiene comorbilidad, tiene polifarmacia. Ideal para ellos, si es que el riñón no está dañado, un bifosfonato. Y mejor aún, un denosumab, que es un inhibidor de RAN ligando, ¿sí? Que aumenta la masa ósea rápidamente en el primer año. Se pone cada 6 meses, 2 veces al año, ¿sí? Esto es un resumen de todos los estudios que se han hecho para osteoporosis, de los diferentes bifosfonatos con cada nombre de cada estudio. Y estos son posibles pautas de tratamiento en los pacientes. Esto es de Europa. Inicialmente a veces ellos usan ralosifeno, luego lo cambian después de 5 años a bifosfonato cuando no revierte el tratamiento, y luego ahora último ha salido el odanakatib o el anticuerpo antiesclerostina que tienen buena respuesta, así que se está usando. En Perú todavía no tenemos, pero vamos a esperar su llegada para empezar su uso. O si no, pacientes que han empezado al inicio PTH, luego soledrónico, luego han usado denosumab, o en la primera denosumab, PTH y soledrónico, o otro soledrónico, denosumab, estroncio y nuevos fármacos. Generalmente en Perú, solo para recordarles, lo que hacemos es, primero, cambio de hábitos alimenticios, dieta rico en suplemento de calcio, vitamina D, prevención de caídas, medidas generales, suprimir el tabaco, moderar el alcohol, hacer ejercicio, caminar, tomar sol, dieta equilibrada, ¿sí? Segundo a esto, hay que darle calcio a la dosis que les he dicho, de 1000 a 1500 miligramos. Y un anabólico o un antirresortivo. De anabólico, cualquier bifosfonato, puede ser ácido alendrónico de 70 miligramos semanal o un soledrónico anual. Yo prefiero cualquiera de esas dos, porque el risedronato, que es mensual, trimestral, o el ivandronato, que es mensual, protege poco cadera, salvo el paciente solo tenga osteoporosis de columna. Entonces, ¿en qué casos yo voy a ser un poco más agresiva? Existe un nuevo, como ven en este cuadro, un nuevo score que se denomina el FRAX. Es una valoración de riesgo de fractura, que en realidad es un programa. Colocas la edad, colocas la raza, colocas la edad, el país, colocas la raza, colocas enfermedades, comorbilidades como enfermedad renal, colocas qué tratamiento recibe, colocas densidad mineral ósea, y ahí te sale el resultado. Riesgo de fractura es bajo cuando es menos del 10%, moderado de 10 a 20% y alto más de 10%, tenga osteopenia o tenga osteoporosis. Y hacemos la pirámide del tratamiento. Si es severo o alto, el tratamiento es obviamente agresivo. Si es leve, inclusive si es leve el riesgo o nada el riesgo de fractura, solo se da calcio en los pacientes que tienen osteopenia, ¿sí? Por otro lado, esto ya les he explicado a grandes rasgos. En conclusión, el tratamiento debe ser individualizado. Ningún paciente es igual a otro, ningún paciente tiene comorbilidades similares o iguales. Agente eficaz, hay que escoger un buen tratamiento que sea eficaz. Para mí, columna y cadera, alendronato, soledrónico y denosumab, ¿sí? El único inconveniente con el denosumab, pero es muy bueno en subir inclusive más que el bifosfonato o la masa ósea, es que si lo suspendo, regresa al estado basal, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Solo en los pacientes que pueden pagar toda la vida el denosumab se les iniciaría.
Y el bifosfonato sí, inclusive tiene un efecto tardío. Se suspende después de 3 años el bifosfonato. El paciente ya ha regresado a una densidad mineral ósea aceptable, que es en la línea verde. Suspendo el bifosfonato y el bifosfonato tiene tiempo de vida media en el cuerpo de ese paciente 5 años más. Lo protege 5 años más. Por eso debemos usar bifosfonatos, pero depende de qué tipo. Luego, hay que ver también el relativo rápido inicio de acción. Por ejemplo, si un paciente ya es ancianita, como el caso clínico de la paciente con fracturas, quizá hay que aumentar rápidamente la densidad ósea. Usamos denosumab, un anti-RAN ligando, ¿sí? Para aumentar rápidamente en simultáneo. Después se puede usar un bifosfonato. Suplementos de calcio y vitamina D. Y medidas complementarias, ¿no? Para evitar caídas, zapatos antideslizantes, que los inodoros que sean un poco altos, las camas y los inodoros no deben ser bajas porque incrementan el riesgo de caídas. En la casa debe evitarse, ¿cómo se dice?, alfombras que puedan resbalar al paciente, evitar las caídas, y dar nutrientes para aumentar la masa muscular, ¿sí? Eso es todo en cuanto al tratamiento de osteoporosis.